Finalmente se publicó el reglamento de teletrabajo y hay ciertas novedades que es importante poder conocerlas a profundidad, Katiuska, para saber qué cosa puede y no puede el empleador como el trabajador. Así es, por eso estamos en la comunicación con Alejandro Navarrete, abogado laboralista, al cual le damos la bienvenida aquí en Éxitos. Señor Alejandro Navarrete, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, Katiuska. Un gusto estar con ustedes. A usted, gracias. Vamos a comenzar por las preguntas básicas para luego ir directamente a esta nueva ley, porque era urgente poder reglamentar algo que se ha vuelto bastante conocido durante la pandemia. Por ejemplo, ¿qué es el trabajo remoto y qué es el teletrabajo? ¿Cuál es la diferencia de ambas modalidades? Muchas gracias. Bueno, en primer término, el teletrabajo había sido implementado mucho antes de que se iniciara la pandemia por la COVID-19, ¿no? Teníamos una regulación específica con la ley 30.036. Ha estado reconocido el teletrabajo como una modalidad de prestación de servicios subordinada que se realiza a través de las denominadas tecnologías de la información y comunicaciones, ¿no? Es decir, plataformas y tecnologías digitales sin presencia del trabajador en el centro de labores. En septiembre del año pasado, específicamente el día 11 de septiembre, se publicó la nueva ley de teletrabajo, que es la ley 31.562, y que acaba de ser precisamente reglamentada, donde se establecen términos en realidad de mayor flexibilidad. Dentro del marco de la pandemia, atendiendo a que la anterior ley de teletrabajo, la ley 30.036, era una norma que estrictamente reconocía un nivel de rigidez que generó un poco la dificultad que pueda ser implementada en situaciones de emergencia, tanto así que muy pocas empresas y sobre todo entidades públicas habrían aplicado el teletrabajo, el gobierno de turno precisamente buscó una salida a través de la denominada modalidad de trabajo remoto, que ciertamente nació como una modalidad temporal con la finalidad de poder flexibilizar precisamente el acceso de la modalidad de prestación de servicios a distancia durante la emergencia. Las exigencias que contemplaba el trabajo remoto desde marzo del año 2020 eran exigencias mucho más flexibles. El trabajador podría prestar un servicio desde su casa o en el lugar que él prefiera, finalmente, para poder cumplir con un aislamiento que en aquella oportunidad había sido determinado, sin necesidad de poder asumir ciertos sobrecostos que en el marco de la ley de teletrabajo anterior, la ley 30.036, hubiese estado finalmente obligado a asumir. Hoy por hoy, la nueva ley de teletrabajo ha seguido la misma dinámica de prestación de servicios. Esta es la prestación de servicios a distancia a través de las tecnologías de información y comunicaciones, pero ciertamente buscando un mayor nivel de flexibilidad a efectos de que más personas puedan finalmente incorporarse a esta modalidad de labores, ¿no? Y hoy por hoy, en donde precisamente el trabajo remoto ha dejado ya de concurrir. Ahora, doctor Navarrete, a ver, para la gente que en estos momentos está en una situación de teletrabajo, ¿cuál es la diferencia de lo que se acaba de publicar como reglamento frente a la realidad antes de esta disposición? En el tema puntual, por ejemplo, que creo que todos se preocupan, tema de equipos, tema de consumo de internet, en el tema de energía eléctrica y el tiempo, además, porque algunos consideran por teletrabajo que pueden estar conectados o reportándose el día entero. Pero, ¿qué es lo que considera este reglamento en esos aspectos? De los equipos, ¿quién provee equipos? ¿Quién debe poner equipos? ¿Quién paga el internet? ¿Quién paga la energía eléctrica? ¿Cuánto tiempo tengo que estar conectado? ¿Qué es lo que se recoge del documento? Perfecto. Bueno, precisamente la norma, desde la implementación de la ley en septiembre del año pasado, ¿no?, hasta lo recientemente publicado en el reglamento, buscó un nivel de flexibilidad a efectos de que los empleadores y trabajadores puedan aplicar el teletrabajo de una manera, digamos, más dinámica que en tiempos antes de pandemia, ¿no? Antes de pandemia, los empleadores estaban ciertamente en la obligación de, si querían aplicar el teletrabajo, tenían entonces que otorgar los implementos o herramientas de trabajo, costear el uso de la luz, el teléfono, el internet, etcétera. Y en caso el trabajador sea finalmente el que provea de estos elementos, el empleador estaba en la obligación de compensarlos, ¿no? Es básicamente esta compensación la que genera un sobrecosto en las empresas que deseaban aplicar teletrabajo con la norma anterior, con la ley 30.036. Hoy por hoy,
con la nueva modalidad de teletrabajo, ciertamente el empleador continúa siendo el primer llamado a otorgar estas herramientas de trabajo, otorgar estos equipos, ¿no? Y también costear el internet y la luz, pero ciertamente cabe la posibilidad que las partes pacten en contrario. ¿Qué significa esto? Que finalmente, si estamos ante unas empresas que no pueden asumir estos sobrecostos, podrían bien, en beneficio incluso de la propia parte trabajadora que desea trabajar desde su casa o desde otro lugar fuera de oficina, podrían celebrar estos convenios de teletrabajo con la finalidad de que el propio trabajador otorgue sus equipos de trabajo, costee la luz, costee el teléfono, costee el internet, y el empleador no estar llamado al pago de una compensación, ¿no? En el caso de las microempresas, incluso la flexibilización llega también a ese nivel de poder establecer autónomamente que las compensaciones no son obligatorias de parte del empleador. Es decir, el microempresario no está en la obligación de costear la luz o costear el teléfono, más allá de que exista o no este pacto en contrario. ¿Y qué hay con el tema del tiempo? Pues, sí, en relación al tema del tiempo de trabajo, la norma ha diferenciado a dos clases de teletrabajadores. Tenemos aquellos teletrabajadores que se sujetan a una jornada máxima de trabajo y aquellos teletrabajadores que van a estar exonerados de la misma, ¿no? Los trabajadores que se encuentran sujetos a la jornada de trabajo, de hecho, van a tener las mismas protecciones que tiene cualquier trabajador en el sistema presencial. Esto es, va a tener que cumplir con un horario, y ciertamente fuera de ese horario se le va a tener que respetar su derecho a la desconexión digital. Si es que tienen un horario, por ejemplo, hasta las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde el empleador no podría contactarlo, salvo algunas situaciones de extrema urgencia, tal y como sucede en el trabajo presencial, ¿no? Pero si más bien nos encontramos frente a un trabajador no sujeto a fiscalización, en donde el empleador quizás por la naturaleza de las funciones no ha implementado un sistema de control de tiempo, entonces en esa circunstancia igualmente se debe de respetar el derecho a la desconexión digital. No estará sujeto a una jornada o a un horario de trabajo, pero la norma ha obligado que en esas circunstancias el trabajador no sujeto a fiscalización deba de gozar de un periodo de desconexión de 12 horas dentro del periodo de 24. Es decir, que por cada día de trabajo, el teletrabajador, aunque no se encuentre sujeto a la jornada máxima, tiene que descansar por lo menos 12 horas continuas en pleno derecho de ejercicio de su derecho a la desconexión digital. Doctor Navarrete, yo quiero invocar a la población que en estos momentos está bajo el régimen de teletrabajo, que pueda llamar a la radio, hacer la consulta respectiva a usted y le pueda aclarar la duda que pueda tener. 251-9422, 940-800-800, pero hasta que entre una comunicación sobre el tema, quiero preguntarle si es que el empleador podría llegar de sorpresa al domicilio del trabajador para verificar si se encuentra en su casa cumpliendo con las labores. Bueno, la norma precisamente, si bien ha establecido una orientación hacia la flexibilidad para impulsar que existan en realidad más teletrabajadores y esta dinámica de labores pueda desarrollarse hoy por hoy en nuestro país, también ha pensado en la seguridad o la tutela de los trabajadores. Y precisamente un nivel de tutela lo ha establecido a partir de la indemnidad y el respeto a la intimidad finalmente de los trabajadores. Esto implica que el empleador puede efectuar algún tipo de supervisión o control en el desarrollo de las labores, pero lo que no podría hacer es ingresar al lugar de trabajo o al domicilio específicamente del teletrabajador si es que previamente no tiene una autorización expresa de parte del trabajador. Entonces, si por alguna razón el trabajador, por respeto a su familia, alguna situación particular que esté ocurriendo dentro de su hogar, no desea que que el empleador ingrese a su domicilio a efecto de practicar esta fiscalización, es posible que finalmente se niegue a esta, ¿no? Así es. Y eso tiene que ver también con el cumplimiento incluso de las medidas en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque la norma ciertamente ha permitido que a nivel de la identificación de riesgos y peligros en materia de teletrabajo, el trabajador, si está en la disposición de facilitarle el acceso al empleador para que pueda realizar esta identificación, lo permita. Y de no ser posible ello, puede finalmente practicar una autoevaluación, ciertamente con indicaciones o capacitaciones de parte del empleado.
Señor Navarrete, hay una primera comunicación y luego de ella quisiera que usted pueda definir los ámbitos de la intimidad cuando hay teletrabajo, así que vamos con la llamada primero y luego le lanzo mi preguntita. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Katiuska, qué gusto de saludar al ponente. Quería preguntarle si hay, por ejemplo, un trabajo por resultados. Ahí en el empleador podría ser dentro del contrato que haga el empleador con la empresa, puede haber un trabajo por resultados, cosa que así se ahorrarían muchas cosas, por ejemplo, de supervisión, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. A ver, señor Alejandro Navarrete, cuéntenos. Perfecto. Muy bien. Bueno, les comentaba anteriormente que la fiscalización del tiempo de trabajo va a depender si nos encontramos ante una modalidad de teletrabajo sujeta a fiscalización o no sujeta a fiscalización. De hecho, cuando hablamos de fiscalización horaria, entendemos que finalmente habrá un grupo de teletrabajadores que van a estar sujetos a la jornada máxima y frente a los cuales el empleador va a tener que establecer algún tipo de herramienta, software, plataforma, etcétera, para poder controlar el tiempo de trabajo. En relación al otro grupo que no se encuentra finalmente sujeto a fiscalización, el empleador podría establecer medidas precisamente de supervisión en el desarrollo de las labores a partir de el cumplimiento de metas, ¿no? El cumplimiento de actividades que finalmente pueda implementar el propio empleador. De hecho, incluso con el trabajo remoto, durante la experiencia que hemos tenido en este tiempo que hemos pasado de pandemia, muchas organizaciones no solamente establecían una modalidad de control a partir también del tiempo de trabajo, sino también del cumplimiento de metas, ¿no? Incluso entidades públicas que no se dedicaban a controlar el tiempo o el cumplimiento de una jornada específica de trabajadores remotos, sino del cumplimiento de estas metas o finalidades. Este mismo esquema puede ser bien trasladado al trabajo remoto, perdón, al teletrabajo, ciertamente para el caso de los trabajadores no sujetos a fiscalización. Bien, doctor Navarrete, tenemos otra comunicación con Yolanda, que nos llama desde Ayacucho. Yolanda, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la consulta, Yolanda? La ley del teletrabajo alcanza para los trabajadores del sector público. ¿Y cuál sería, cómo se podría estar implementando la reglamentación? ¿O cómo se estaría planificando? Ya, si es que esta ley de teletrabajo y reglamento alcanza para trabajadores del sector público. Perfecto, Yolanda. Pero antes de la respuesta a Yolanda, vamos con otra comunicación, Katiuska. Así es, Jorge, desde San Borja. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. La pregunta para el doctor es puntual. Si la empresa decide pagar el internet a sus trabajadores, ¿podría exigir también que los trabajadores se conecten con sus cámaras y puedan hacer el chequeo, digamos, durante el día? Es decir, el empleador puede decir, quiero asegurarme que el trabajador está orando. Préndeme tu cámara a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12 o a cualquier hora. Es factible, mientras lógicamente esté dentro de su lugar de trabajo, su escritorio o frente a su pantalla. Lógicamente no va a mostrar la parte íntima de su hogar. Gracias por esa pregunta. Doctor Navarrete. Perfecto, me gustaría comenzar por lo último. Ya. A ver, les comentaba que esta norma justamente había pensado en la tutela o la protección de los trabajadores. Y de hecho, dentro de ese marco estableció unas medidas de protección a su intimidad personal. Dentro de ello, establece también que el empleador no puede obligar a los trabajadores a que enciendan su cámara o a otras medidas que los obliguen entonces a revelar más bien estas circunstancias o situaciones personales, ¿no? En ese caso, las medidas de control del empleador no pueden llegar hasta ese nivel, salvo que el propio trabajador lo acepte. Si el trabajador acepta esa forma de control y dice, sí, yo voy a encender mi cámara, resulta entonces posible aplicarlo. Lo mismo ocurre en el caso de las grabaciones, ¿no? Tampoco es posible que se graben los audios o se graben finalmente los videos de software, la computadora que está utilizando finalmente el teletrabajador. Porque
se genera la misma garantía en la intimidad de esta persona. Salvo, aquí señala en la norma una excepción, y es que sea necesario para el desarrollo de sus funciones. ¿Cuándo, por ejemplo, podría ser necesario para el desarrollo de las funciones? Yo pienso, por ejemplo, en labores de call center, ¿no? En labores de call center es necesario, en muchos de los casos, grabar precisamente la voz de la persona o del teletrabajador en este caso. Entonces, ahí el empleador podría estar en la facultad de sí grabar incluso ese audio. Y en relación a la primera pregunta, que es sobre la aplicación del sector público, bueno, la norma ha establecido que las entidades públicas para la aplicación del teletrabajo deben de aprobar un plan de implementación de teletrabajo en donde identifiquen qué puestos de trabajo pueden ser precisamente teletrabajables, ¿no? Y alineado ello a la necesidad institucional y las circunstancias finalmente presupuestales de la propia entidad. Las entidades públicas tienen el plazo de 30 días desde la aprobación de este reglamento precisamente para poder aprobar el plan de implementación del teletrabajo. Una vez implementado ello, las personas que deseen aplicar al teletrabajo podrían precisamente solicitar. Y una persona podría irse de viaje, por ejemplo, no sé, a una playa, pero seguir haciendo las funciones en el teletrabajo, ¿eso es válido? ¿O tienes que estar sí o sí en tu domicilio, que tú has dicho, esta es mi casa, en tal distrito, en tal dirección? A ver, la norma ha establecido que antes de iniciar el teletrabajo, lo que se requiere es que el trabajador, con una anticipación de 5 días, informe al empleador en dónde es que va a desarrollar el teletrabajo. Y a partir de ahí también practique la evaluación a efectos de verificar si se cumplen con todas las medidas de seguridad en el lugar donde se va a desarrollar la labor, ¿no? Que puede ser su casa, puede ser un coworking, puede ser incluso en el extranjero es permitido el teletrabajo, ¿no? Si hablamos de una persona que transitoriamente por sus vacaciones, por desarrollar algún tipo de vacaciones, de repente los chicos, yo sigo trabajando, pero mis hijos van a estar de vacaciones y deseo pasarla en una playa un mes, por ejemplo, lo que va a tener que hacer en ese caso el teletrabajador es informar el cambio en la modalidad o el lugar de trabajo a efectos también de que se practique esta evaluación y se verifique que el lugar en donde va a desarrollar sus labores cuenta con todas las medidas para poder cumplir con sus labores sin mayores problemas. Que haya wifi, internet. Así es. Perfecto. Vamos con otra comunicación telefónica. En esta ocasión estamos con Alejandro, que nos llama desde Huaraz. Alejandro, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta a lo que está exponiendo. ¿Qué tanto seguridad le brinda a este tipo de sistema? Como vemos que los datos pueden ser filtrados externamente. Los IPs dinámicos, estáticos, ¿cómo podrían trabajar en este tipo de trabajo? Que los datos no se pierdan. Bien, Alejandro, gracias por la consulta. Doctor Navarrete. Perfecto. Eso en primer lugar va a depender también de las medidas de seguridad que puedan implementar las organizaciones. El empleador está en la obligación de brindar una serie de capacitaciones en relación también al uso de los implementos de trabajo, al uso de los software, también en lo que está relacionado pues a las protecciones personales, ¿no? Y en sí pues al uso de los canales digitales, ¿no? Incluso la propia norma establece también que deben de recibir capacitaciones en materia de seguridad y confianza digital, ¿no? Con lo cual precisamente se busca evitar que se filtre esta información o se generen esta clase de problemas. La idea es que el empleador precisamente pueda implementar todas estas actividades a efectos de poder tener una seguridad también de la información que va a utilizar el teletrabajador, ¿no? Valga decir que las herramientas de trabajo, los softwares, deben de ser utilizados de manera personal por el teletrabajador. Lo señala así expresamente la norma, ¿no? Y ni siquiera permite que pueda ser apoyado por algún tercero por X circunstancias, sino que más bien impide que eso sea así, ¿no? Expresamente lo establece. Muy bien, recuerda que usted puede hacer su pregunta a nuestro invitado, el abogado laboralista Alejandro Navarrete, sobre la nueva ley de teletrabajo, por favor, al 251-9422.
y al WhatsApp 940-800-800, el reglamento de la ley de teletrabajo. Hemos tenido casos mediáticos donde a una persona se le activó su cámara. Recuerdo a Norma Yarro cuando salía de la ducha, o en algunos juicios cuando se filtraban videos de personas bailando o que estaban viendo otro tipo de contenidos. Recuerdo un juicio donde se le vio una situación amorosa a un juez. Entonces, ¿cómo evitamos esto? ¿Cuál es su recomendación? Porque han sido casos bastante sonados. Sí, bueno, evidentemente son circunstancias que se presentan y que no deberían en realidad de concurrir en determinadas circunstancias. Precisamente yo creo que las medidas de capacitación que tiene que aplicar el empleador van a ser oportunas para poder identificar cuál es el uso, la modalidad también que podrán utilizar este tipo de herramientas de trabajo, con la finalidad de que precisamente se evite pues que circunstancias como esta puedan desplegarse más adelante. Notemos incluso también que la propia norma, desde que ha establecido una protección a la intimidad de los trabajadores, entonces permiten que ante determinadas circunstancias no puedan ellos revelar este tipo de información personal o de actos finalmente personales que puedan estar cometiendo. Estar con la cámara apagada, ¿no? No prender la cámara cuando finalmente cualquier persona se lo requiere, sea un tercero, sea el propio empleador, salvo que medie finalmente una autorización de la parte trabajadora, ¿no? Circunstancias que el trabajador ciertamente va a tener que adoptar un pleno conocimiento a partir de las capacitaciones que le va a brindar. Tenemos otra comunicación, doctor Navarrete, con David, que nos llama desde Villa María del Triunfo. David, buenas noches. ¿Cuál es la consulta? Oh, doctor, muy buenas noches, y a todos los presentes de la radio. Quisiera pedir un gran servicio, si nos podría explicar si ya está en vigencia la ley que presentaron al Congreso sobre la ampliación hasta los 75 años. Eso es todo. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Doctor Navarrete. Bueno, entiendo que la pregunta de David es en torno a la jubilación, que se extendió o se pretende extender hasta los 75 años. Entiendo que es un proyecto de ley que todavía ni siquiera pasa a debate al Pleno. Y eso quiere saber, David, si es que ya está vigente. Exactamente, todavía es un proyecto de ley, no hay nada suscrito a la fecha, ¿no? Ahora, doctor Navarrete, tengo una consulta respecto al tema del teletrabajo entiendo que hay deberes por parte del empleador y por parte del trabajador, pero ¿qué es de los derechos de los trabajadores en el sentido de los beneficios y las condiciones que debería estar a la par de los que hacen trabajo presencial? ¿Son los mismos? Yo, si hago teletrabajo, tengo los mismos derechos, beneficios laborales que mi compañero o mis compañeros que hacen trabajo presencial, o por estar en casa no gozo de los mismos beneficios. A ver, en materia de beneficios, la norma precisamente ha establecido una igualdad entre las personas que realizan trabajo presencial y las que realizan en todo caso teletrabajo. Sean que estos beneficios finalmente sean de carácter convencional o sean de carácter legal, ¿no? Sea que se trate de un incentivo quizás unilateral que el empleador desee otorgar. Salvo aquellos beneficios que realmente dependan de algún tipo de labor presencial. Por ejemplo, el caso de la movilidad supeditada a asistencia, ¿no? Algunos empleadores precisamente conceden una suma de movilidad supeditada a asistencia con la finalidad de facilitar el traslado de sus trabajadores al centro de labores, ¿no? Le otorga una suma, por ejemplo, de 200 soles para su traslado mensual. Ok, eso, lógicamente, depende precisamente que el trabajador realice ese despliegue, ¿no? Desde su domicilio hasta su centro de trabajo, circunstancia que no se va a presentar en el teletrabajo. Si es así, entonces estaría excluido de la percepción de tal ingreso. Y así, en tanto existan algunos beneficios que puedan finalmente identificarse que requieran la presencialidad para su percepción, ¿no? Bien, muchas gracias a nuestro invitado, el abogado laboralista Alejandro Navarrete, por estar aquí en Exitosa y explicarnos sobre este nuevo reglamento de la ley de teletrabajo. Gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego. Bien, buenas noches. En entrevista con Exitosa, el abogado laboralista Alejandro Navarrete se refirió al reglamento de ley del teletrabajo. En esa línea, Navarrete sostuvo que un trabajador no sujeto a fiscalización, según la norma, debe gozar de un periodo de desconexión de 12 horas de un periodo de 24.
Si más bien nos encontramos frente a un trabajador no sujeto a fiscalización, en donde el empleador quizás por la naturaleza de las funciones no ha implementado un sistema de control de tiempo, entonces en esa circunstancia igualmente se debe de respetar el derecho a la desconexión digital. No estará sujeto a una jornada o a un horario de trabajo, pero la norma ha obligado que en esas circunstancias el trabajador no sujeto a fiscalización deba de gozar de un periodo de desconexión de 12 horas dentro del periodo de 24. Es decir, que por cada día de trabajo, el teletrabajador, aunque no se encuentre sujeto a la jornada máxima, tiene que descansar por lo menos 12 horas continuas en pleno derecho de ejercicio de su derecho a la desconexión digital.